¿Listo? Buenos días y bienvenidos al Consulado de México en Tucson. Mi nombre es Dulce Montaño, colaboro en el Departamento de Comunidades del Instituto de Mexicanos en el Exterior. Tengo el honor de presentar a nuestra invitada especial, maestra, escritora y activista por los derechos humanos, con el tema de cuidados de la salud mental en tiempos de COVID-19. Bienvenida, Julia. Hola, muchas gracias, Dulce, y gracias al Consulado de México por esta invitación. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre la salud mental. Y fíjate que lo vamos a abordar ya con una experiencia sobre el tema y vamos a estar hablando de lo que se ha presentado, sobre todo desde que inició la pandemia. Y para esto es muy importante, les voy a mencionar cómo vamos a ir llevando los temas, sobre todo para la consideración que tenemos respecto al tiempo, y al final vamos a cerrar con una serie de preguntas. Bueno, les doy un cordial saludo, una cordial bienvenida a nombre también de Secretaría de Salud Sonora, que está apoyando y está reforzando toda esta iniciativa, y pues la conexión bilateral que existe también entre nuestros países, tanto México como Estados Unidos, y ustedes, que son los representantes de nosotros allá, y toda esta comunidad pues de Latinoamérica y hispanohablantes. Y fíjate, Dulce, que me gustaría comenzar con el tema de las fake news. Va a ser un tema que vamos a abordar. Después vamos a hablar sobre insomnio, ansiedad, depresión y también cómo detectar áreas de oportunidad cuando estamos en momentos de crisis o cuando estamos en momentos de adversidad. Y fíjate que comenzando con este tema, partiendo de las fake news, un tema que es muy conocido y que también se ha presentado y manifestado de diferentes maneras, que ha colapsado incluso con diferente información, porque bien, ¿qué son las fake news? Mucho escuchamos hablar sobre este tema. Bueno, meramente son las noticias falsas, y podemos ver este tipo de noticias falsas que han causado desde ansiedad hasta estas crisis y compras compulsivas, o también las compras de pánico, que fueron muy comunes. Incluso se dieron diferentes memes que presentaban cuando empezó la pandemia, que hubo mucha gente que se empezó a preocupar y cayó en pánico y empezaron a consumir productos cuando justamente no era tan necesario. Y ahorita, para abordar de una manera chusca, quiero que recuerden todos cuando se acabó todo el papel higiénico en Costco y que toda la gente cayó como que en esta crisis, buscando, intentando correr incluso hasta llegaron a golpes dentro de los supermercados para comprar pues todos estos suplementos y todos estos productos. Y bueno, fíjate que partiendo de también esta parte de las fake news, otra cosa interesante que les quiero mencionar, pues es también esta ansiedad. La ansiedad, cómo se ha manifestado a través de estos tiempos y de estos días, esta cuestión que si la vemos de un punto pues informal, por así decirlo, a un ladito de lo que viene siendo en sí el contexto o bien la definición psicológica, que meramente es un trastorno donde se presentan diferentes niveles químicos y sustancias, y también conductas somáticas que se manifiestan de maneras diferentes. Por mencionar algunas solamente, puede ser que yo presente una ansiedad y de una manera compulsiva, o que haga un enfoque hacia la alimentación o hacia el tipo de alimento chatarra, y que esto me genere efectos secundarios. Si bien hay otras personas que caen en ansiedad del tipo ya más severa, que se va incluso palpando desde taquicardias, vienen problemas de insomnio, vienen problemas también incluso de autoestima, vienen problemas con la ansiedad, también problemas ya dentro de este círculo de tanto laboral como familiar, con amistades, incluso lo más importante, con nosotros mismos. Esta ansiedad nos genera pues el no poder concentrarnos, el no poder determinar una actividad como debiera ser, o incluso estar procrastinando con diferentes actividades que hacíamos de una manera muy normal con el día al día. Esto es algo que se ha detonado, como les decía, desde las fake news, partiendo desde este evento que se dio, donde se empezaron a publicar miles y miles de noticias, se hicieron memes, la gente empezó con compras de pánico y se generó esta ansiedad. Incluso actualmente la ansiedad podríamos decir que es el 80% de la población que está sufriendo ansiedad. Se ha hablado mucho de este tema y aquí quiero hacer un parteaguas, porque las personas que están necesitando apoyo,
enfocándose a este tipo de situaciones o conductas, dejarles abiertos el espacio para que se acerquen también a pedir ayuda en Secretaría de Salud, y al final les daré las cuentas oficiales para que ustedes puedan buscar orientación, y de manera general pueden comunicarse con nosotros al 911 para recibir pues una parte de orientación psicológica y psiquiátrica de manera gratuita si alguien está presentando esta situación. ¿Por qué hago este comentario? Fíjate, es muy triste darnos cuenta que de este 80% que yo te estaba hablando de personas que tenemos ansiedad, un gran porcentaje es la gente joven, personas que van desde los 15 años, 14 años, hasta los 35, 40 años de edad, que realmente estamos en una etapa de productividad y que hay diferentes inclinaciones. Desde el hecho de no ir a la escuela está siendo un problema en casa, el hecho también de los trabajos, el desempleo, esto está causando ansiedad de una manera pues muy alarmante, y es por eso que dejo abierto este espacio de contacto por si alguien lo necesita. Otra cosa que quiero mencionar de la ansiedad, y que aquí vamos a tener un enfoque positivo, es cómo puedo yo calmar la ansiedad, porque si bien algo que me interesa mucho de esta plática con ustedes es también proporcionar herramientas de cómo solucionar ese tipo de estados de ánimo o de conductas emocionales que se han presentado en estos días, y una de esas que ha dado muy buen resultado es el mindfulness, y también es una estrategia que nos ayuda a abordar la ansiedad y que nos puede incluso servir ya por el resto de nuestra vida. Fíjate que algo muy curioso de esta técnica es que cuando nosotros practicamos el mindfulness, bueno, ¿qué es el mindfulness? El mindfulness nos ayuda como estrategia para calmar la ansiedad, incluso cuando se presentan a estos tipos de arritmias, las taquicardias, e incluso cuando nos falta aire, cuando estamos demasiado nerviosos o preocupados y que no podemos concentrarnos. Una de las técnicas muy importantes es la respiración, y se recomienda respirar por lo menos haciendo una inhalación profunda al mismo tiempo que la exhalación sea también prolongada. Por lo menos esto se recomienda hacer unas 10 veces. Otra de las herramientas que podemos utilizar, porque también nosotros tenemos a personas, fíjate, ¿qué pasa con una persona que es ansiosa? A lo mejor yo no, pero ¿qué pasa con mi mamá? ¿Qué pasa con mi papá? ¿Qué pasa con mi esposo, con mis hijos, que a lo mejor están presentando ataques de ansiedad? Bueno, algo que se les puede recomendar, que puede servir muchísimo, es apoyar a ellos a que en el momento que están presentando una crisis puedan tocar algo, ya que esto nos ayuda a centrarnos en lo que estamos viviendo en el momento presente. Otra de las situaciones en las que nosotros podemos apoyarnos es también en la parte donde estamos practicando el mindfulness, más allá de la respiración, también en el sentido de estar tocando muebles, incluso a personas, es poder también identificarnos en el aquí y en el ahora y centrarnos en pensamientos positivos, o empezar a observar qué es lo que hay a nuestro alrededor. Es decir, si estamos dentro de casa, empezar a visualizar si hay una mesa, si está la cocina, si hay la sala, o si bien si estamos en un espacio exterior, empezar a contemplar todo eso que nos rodea. Y partiendo de este tema y abordando a otro, vamos a hablar ahora del insomnio. Y una manera también, como les decía, vamos a ver estos puntos generales, pero el insomnio, híjole, y aquí yo les comparto mi experiencia personal. Yo sufro de insomnio desde hace mucho tiempo. Si bien por mi personalidad, que a lo mejor es hiperactiva, el hecho de estar dentro de pandemia, estar desde el trabajo en home office, se me ha complicado bastante, probando productos desde orgánicos o naturales, probando incluso medicamentos ya recetados. ¿Y qué pasa? O sea, ¿cómo podemos nosotros abordar este tema, pero sobre todo empezar a tener una mejor calidad del sueño? Fíjate que una de las cosas que más se ha presentado, al igual que la ansiedad, es esta parte del insomnio. Y justamente ahorita es cuando se está haciendo un detonante, que está haciendo como un boom. ¿Por qué? Porque actualmente pues el desempleo está incrementando, y el insomnio es algo que generalmente se deriva desde una preocupación, algún estrés o alguna manifestación que está teniendo nuestro cuerpo. Y también no hay que dejar de lado que el hecho de tener una rutina, o que no tengamos una rutina, hace que seamos más propensos a tener insomnio y a prolongar este trastorno del sueño. Sí, me voy a permitir también aquí darles unas recomendaciones, y fíjense que algo que me ha funcionado y a manera personal es
qué tanto ejercicio estamos haciendo. Tenemos una rutina, tenemos un orden del día, estamos cumpliendo con esas tareas que tenemos y que nos estamos proponiendo, y qué tanto consumo de azúcar o cómo está nuestra alimentación, qué comemos 2 horas antes de querer dormir, por ejemplo, que a veces son detalles o conductas que pasan desapercibidas, pero que están influyendo sobre todo pues, en esta parte del sueño, ¿no? Y aquí sí hago hincapié en empezar a hacer un diario y empezar a anotar cuáles son esas conductas, esos hábitos que estamos presentando actualmente, porque desde el tipo de alimentación, desde el no tener una rutina, qué estamos leyendo, qué estamos viendo, con qué personas estamos hablando, todo esto nos genera preocupaciones y también nos están abrumando. Ahora, hay que entender que no tenemos control sobre la situación y que todos estamos en la misma sintonía, en el entendido de que es algo completamente externo. Ahorita es muy importante ser tolerantes y ser pacientes, y si bien mucho se ha hablado de esto, cuando ya nos toca a nosotros es muy difícil llevarlo a la acción, pero sí, no quería dejar pasar esta recomendación. Partiendo del tema del insomnio, que es derivado por estas tantas preocupaciones, entramos ahora al estrés. El estrés es un detonante también de las preocupaciones del día a día, pero algo positivo del estrés, si es que no es un estrés agudo o no es un estrés ya crónico, porque vamos a hablar de las pros y las contras. Y qué curioso, ¿no? Que podamos sacarle lo positivo también al estrés, pero sí, el estrés también tiene sus partes positivas, y una de estas es que nos ayuda a mantenernos en un estado de alerta y nos da como este impulso, esta energía, esta actitud de querer resolver las cosas en el aquí y en el ahora, y que nos hace trabajar bajo presión. Yo creo que todos conocemos una persona que consideramos que a lo mejor tarda mucho en llevar a cabo una actividad, pero si bien al momento en que está trabajando bajo presión es realmente efectiva. Pues sí, eso es una parte positiva del estrés, que nos lleva a estar conscientes del aquí y ahora y a utilizar a nuestro favor como todo este contexto, incluso con ligeros puntos o toques de adrenalina que nos hacen tener como una actitud más positiva, más enérgica, y que se llega a conectar o que se lleva a compartir con los demás, sobre todo en el ambiente laboral. Otra cosa del estrés, y pasando a un lado no tan positivo, es la parte física. Fíjense que esta parte es muy delicada, y también abierta la recomendación a que si ustedes presentan casos de estrés muy severos, donde ya están presentando desde la ansiedad, desde el insomnio, desde que una conducta muy irritable, que están muy vulnerables, que sienten que ya no encuentran una razón para seguir adelante y un sinfín de emociones que no podemos ahorita con ellas, es importante que consulten a un médico, a un especialista, a un psicólogo. Ahora, el estrés también se manifiesta de forma física. ¿Y cómo podemos detectar que estamos sufriendo de estrés? Fíjense que algo muy común en las mujeres sobre todo es la ausencia de la menstruación. También es cuando empiezan a aparecer ligeras llagas en nuestra piel que van abriéndolas, o que se conoce, es como una tipo de dermatitis o manchas en la piel. Otra situación que se presenta con el estrés es la caída del cabello, incluso también la caída de la ceja y un sinfín pues de cuestiones físicas que manifiestan que ya estamos saturados en cuanto a las preocupaciones. Por eso es muy importante que pongamos mucha atención a este tema, porque ahorita mencionamos solamente unas cuestiones físicas, pero eso también puede derivar un problema mucho mayor. Un problema ya incluso en algún órgano, puede ser desde el corazón, a lo mejor se nos va a otro órgano que no quisiéramos que eso nos sucediera, ¿no? Solamente por dejar pasar algo, o a veces que creemos que podemos resolverlo todo, cuando está bien aceptar ayuda y cuando está bien también pedir por ayuda. Otro de los temas muy interesantes y muy importantes, pero que es uno de los temas también más que nos preocupan bastante, es la depresión. Este tema de la depresión, que es algo que está pues a la orden del día y que es muy complicado poder entender esta situación, porque de repente nosotros emitimos juicios, y aquí es donde se vuelve muy preocupante y donde caemos en una especie como no tanto de ayuda, sino que cuando conocemos una persona que está pasando una situación difícil,
nos cuesta mucho poder respetar esta situación emocional. Hay que entender que cuando nosotros estamos en una depresión, no estamos percibiendo la realidad de la misma forma en que los demás la están viendo, ni la estamos sintiendo igual, ni la estamos viviendo igual, ni la estamos percibiendo igual. ¿Qué sucede? Cuando una persona está ya en el contexto o ya está en esta cuestión envolvente de estos sentimientos que van desde una crisis existencial, van también desde una situación donde no puedo soltar mi pasado, se me hace muy complicado cerrar ciclos, estoy en una situación donde pienso que no hay salida, me corrieron de mi trabajo y no encuentro hora de oportunidad, las deudas están encima de mí y empiezo también con una inclinación o pensamientos suicidas. Esto, aunque ya me fui a un extremo, se ha estado manifestando y fíjense que aquí quiero hacer un llamado de emergencia, sobre todo a las mamás, a los padres de familia que tienen adolescentes en casa y que incluso están haciendo mal uso de todas las herramientas de tecnología o que están pasando mucho tiempo en redes sociales o mucho tiempo viendo series, pues hay que poner atención a qué es lo que están viendo sus hijos, con quién están hablando sus hijos y qué películas o series están consumiendo. ¿Por qué? Porque esto tiene una estrecha relación también con nuestra conducta, como anteriormente lo hablamos, pero los adolescentes pues lo pueden manifestar a lo mejor de una forma mucho más sutil o van a batallar un poco más para poder acercarse y poder pedir ayuda. Hay que tener muy claro que esto es algo multifactorial y que si bien podemos detectar a lo mejor un aislamiento, podemos detectar una baja de energía, podemos detectar una conducta más que se enoja por todo, que está irritable por todo, o la ausencia de comer, o también, por el contrario, el comer de una forma compulsiva, pueden ser señales de que una persona necesita ayuda. Por eso hago pues este hincapié para que pongan atención a sus hijos, ahorita que estamos en casa, que si bien sabemos también es difícil para los jóvenes que tenemos tanta energía, quedarnos en casa se vuelve completamente un reto del día a día. Entonces hay que considerar muy bien estos puntos. Y algo con lo que yo quisiera abordar también es esta parte positiva de la salud mental, que es la actitud. El hecho que nosotros tengamos la oportunidad de poder ver la crisis como una opción de nuestro crecimiento y desarrollo personal. Hay una frase que me gusta mucho y se las voy a contar ahorita porque creo que tenemos diferente tipo de público. No sé si recuerdan la película El Rey León, que es cuando Simba se acerca a este simio que es Rafiki y le da un golpe y le dice, y Simba le dice, oye, me dolió. Y Rafiki le dice, sí, el pasado puede doler o puedes aprender. ¿Y por qué hago por qué menciono esta película? ¿Por qué menciono este fragmento? Porque creo que todos lo hemos visto y creo que aquí parte mucho de la actitud, de cómo nosotros vamos a enfrentarnos a estos problemas, cómo vamos a percibir la realidad, cómo vamos a salir adelante de eso que nos duele muchísimo, pero que sin duda o nos puede doler y podemos quedarnos ahí y podemos sufrir por un tiempo indeterminado, o podemos aprender de eso y verlo no como un fracaso, sino como una experiencia. Más ahorita que, como comentábamos, son muchos factores que no podemos controlar. Y aquí también tenemos que desarrollar esa fuerza, esa resiliencia, tenemos que adaptarnos a la situación. Porque también aquí volvemos a un poquito de la biología, lo que hablaba Darwin con la teoría de la evolución y con esta teoría de que no es más fuerte el que sobrevive a todo, sino el que se va adaptando a lo que está viviendo. Y eso es algo que cuando nosotros lo vamos adaptando, ya nuestra forma de vida, también son como hábitos que vamos creando. Y que el hecho de ser una persona positiva u optimista es algo que también se aprende, es algo que también tiene mucho que ver con lo que nosotros estamos simplemente escuchando. Hay que poner atención también desde la música, las personas, la lectura. Ahorita estamos con una sobreinformación y con un criterio pues que deja mucho que desear. Entonces, sé que la situación es complicada y entiendo que hay muchas cosas que son realmente tristes y frustrantes, pero tenemos esta opción. O somos la víctima o somos el héroe. Y esto está en cada uno de nosotros. ¿Quién queremos
ser y cómo queremos ver las cosas. Entiendo que hay situaciones de otra naturaleza, como son las etapas de duelo o las personas que están perdiendo a sus familias, y que aquí es muy difícil ver pues esta parte positiva o tomarlo con optimismo. Y aquí lo único que yo puedo mencionar es una fuerza y una conexión muy fuerte con toda nuestra parte espiritual, y que la espiritualidad también es algo que se está trabajando muchísimo con esta parte del mindfulness y también con esta parte de la salud mental. Así que también hay que poner atención cómo estamos en nuestra parte espiritual. Algo que quiero, yo creo que no sé cómo andamos de tiempo, creo que vamos por ahí bien, y les voy a contar un poco de mi experiencia personal para después cerrar con una serie de 5 preguntas. Yo soy escritora, soy filántropa, soy activista, y hace aproximadamente 3 años lancé mi primer libro. Y muchas personas se preguntan, ¿por qué ella, si no es psicóloga, si no es doctora, por qué está hablando del tema de salud mental? Y aquí les quiero hacer hincapié en esta situación. No necesitamos, bueno, más bien, todos podemos ayudar a una persona que se encuentra en crisis. Obviamente estando bien capacitados y estando bien preparados, pero también hay que entender el límite y el alcance hasta donde llega nuestra ayuda, y el momento en que ya pasa a ser algo que tiene que ser atendido por un especialista, por un psicólogo o por un psiquiatra. Y fíjense que esto yo lo aprendí hace apenas 3 años atrás. Y todo sucedió respecto a que yo iba a lanzar mi primer libro, que es el de Cartas de Julia. Y antes de que yo lanzara este libro, tenía una situación donde yo vivía, compartí una casa, tenía unas roommates, y una de mis roommates intentó suicidar antes de que yo presentara mi libro. Cuando esto sucede, fue el primer contacto que yo tuve con una persona depresiva, con una persona que tenía una conducta de bipolaridad, y que al mismo tiempo tenía una conducta pues muy extrema en cuanto al descontrol o que había una poca educación emocional. Para mí esta situación fue muy fuerte, al punto en que cuando yo logré publicar mi libro, todas las ventas de mi libro son destinadas a abrir foros para hablar de salud mental. Obviamente estamos apoyados por un equipo de especialistas psiquiátricos, especialistas médicos, psiquiatras y psicólogos que están trabajando en diferentes municipios del estado de Sonora, y que actualmente este programa nace desde la iniciativa de las ventas del libro y la situación que experiencia personal me motivó a tomar las riendas de la situación y hacer algo al respecto, porque fue algo que de verdad me movió el mundo. Y yo dije, no es posible que no estemos hablando de temas tan importantes como la salud mental, y sobre todo de estas situaciones donde no la podemos percibir a lo que son como nuestros ojos. O sea, imagínense, una cortadita simplemente de papel en nuestra mano nos empieza a sangrar y hacemos algo, o le decimos a alguien, ay, sí, duele mucho, pero ¿qué pasa con una persona que está en una situación, en una ruptura, en una pérdida laboral? ¿Cómo le hacemos para entender el dolor de esa persona? Y ahí empieza como este cuestionamiento, y al mismo tiempo empiezan estas ganas de ocuparme para hacer algo al respecto, por lo que actualmente ya hemos beneficiado a más de 250 personas, pero se ha generado un alcance mayor a 7,000 personas que se han acercado a pedir ayuda respecto al tema de salud mental. Y algo muy curioso es que a pesar de que 250 personas han empezado un tratamiento psicológico, han empezado una terapia psicológica, solamente 73 han podido culminar pues toda la terapia y han sido dados de alta, cosa que a mí en lo personal es algo que me preocupa, pero que al mismo tiempo me motiva a poder seguir abriendo este tipo de espacios, este tipo de foros, y hablar con las realidades de lo que sentimos, de lo que pensamos, y de una forma y con un léxico que todos podamos entender, porque creo que desde ahí surge la empatía, y cuando esto surge y logramos conectarnos con los demás, es cuando podemos también abrirnos a poder ofrecer ayuda, y la persona en cuestión también se abre a poder recibir una ayuda. Posterior a esto, que se lanza este proyecto que es de Salvando Vidas, se empiezan a abrir estos foros de salud mental, y actualmente ya estamos en Sonora, en Baja California, en Querétaro, en Ciudad de México, con este grupo de personas que nos están apoyando, personal médico, y que damos y proporcionamos terapias grupales gratuitas, y si alguien lo requiere, una terapia individual
con sus propias recomendaciones y con los propios especialistas, y al mismo tiempo que está por lanzarse mi segundo libro, que es Amor para Pesimistas, ya en Jalisco y ya con una firma editorial, y que al mismo tiempo vamos a seguir recaudando todos los fondos de las ventas del segundo libro para poder seguir hablando de la salud mental. Así que yo cierro con esta experiencia propia y pues les digo, una cosa va llevando a otra y no hay nada que nos detenga al momento en que nosotros queremos hacer algo por alguien, al momento en que nosotros queremos ayudar. Y solamente te quiero pedir que le dediques a esa persona unos 3 minutos, 10 minutos en una llamada, pero al 100%, porque estos 10 minutos de verdad se necesitan y ahorita es más y ahorita lo necesitamos más, sobre todo por esta situación que nadie entiende y que todos estamos tratando de salir adelante con lo que podemos. Entonces, sí, un poquito de solidaridad y un poquito de nuestro tiempo para esas personas que nosotros queremos. Y si tú pensaste en alguien mientras yo estaba hablando, pues acércate a los profesionales para que puedan orientarte y te puedan decir cómo resolver esa situación que tú tienes, ya sea personal o ya sea con alguien que tú conoces. No sé si hay algunas preguntas que quieran mencionar. No sé, Dulce, si me puedas apoyar con las preguntas que se estén realizando o comentarios. ¿Hay alguna pregunta? Aquí estoy abriendo Facebook a ver si hay alguien aquí que me pueda, Ajá. No sé si alguien quiere hacer una pregunta. ¿Cuánto tiempo tenemos? Julia, ¿me escuchas? Sí, aquí estoy. Nada, solamente quisiera ver de qué manera nos puedes apoyar. Actualmente creo que hay una gran, pues, incertidumbre con las madres de familia y el regreso a clases con la nueva modalidad que es en línea. ¿Algún tip o alguna recomendación para esas madres que nos están viendo? Claro que sí. Fíjate que una de las recomendaciones para las mamás que han sido heroínas también en la pandemia, imagínate, tener que hacerla de maestra también es complicado. Una de las cosas que es muy importante es que aprendan a ponerle como los objetivos a los niños o adolescentes, y esto funciona mucho cuando podemos hacer como ponerles determinadas actividades y que ellos vayan señalando alguna estrellita o que van obteniendo algún premio cuando ellos van finalizando cada actividad. Yo creo que eso es algo que ha funcionado bastante. Y lo otro, tener muy claro la rutina junto con sus hijos para que ellos vayan formando este hábito y que poco a poco no sea tan complicado llevar la tarea o la actividad a cabo, ¿no? Que es algo de lo que se ha manifestado bastante el tiempo que ha tomado y la dificultad que se ha presentado de que el niño adolescente o joven pueda centrarse y pueda tener la atención. Entonces, eso sí es algo, te digo, bastante interesante, pero yo creo que con esas dos podríamos partir. ¿Estoy aquí en línea? Entonces, ¿me escuchas? Sí, sí te escucho. No tengo internet. Ok, aquí nos esperamos. Y, ok. No sé si sigo en línea, ¿se cortó? No. Aquí estoy leyendo yo una pregunta y quiero mandarle también saludos a Juan Diego Castro Campoy, que es respecto a qué tanto se ha incrementado la población en la incidencia de estrés y manifestación durante la pandemia. Aunque es un dato controversial, aproximadamente, ahorita que hablábamos sobre todo de la ansiedad y el estrés, el 80% de la población está presentando pues esos incrementos de estrés y de ansiedad. Y solamente de ese 80% han acudido o han solicitado ayuda entre lo que respecta al 45 y 55-53%, basándome en los datos que yo tengo a cargo de lo que es de mi fundación y lo que es el programa de Salvando Vidas.
No sé si alguien tenga otra pregunta. Creo que solamente tenemos unos 10 minutitos más. De los libros que yo recomiendo leer, algo que me gusta mucho, voy a recomendar 3. Uno es el de Kafka, que es La Metamorfosis. Me encanta porque creo que, aunque es un libro clásico, lo podemos adoptar muy, muy bien a nuestras vivencias de día a día, sobre todo por lo de la metamorfosis. Otro libro que me encanta es el de Así hablaba Zaratustra, que es de Friedrich Nietzsche, que es uno de mis favoritos. Otro libro, si tú apenas estás empezando a leer, creo que los de Los Cuatro Acuerdos, nos vendría bien leerlo o recordar este tipo de filosofías, sobre todo que van con una inclinación a lo que es la salud, bueno, a la paz o a la salud mental o al budismo, la ley de la atracción y todas esas, la metafísica meramente, creo que nos ayuda muchísimo y que lo podemos aplicar al día a día. Y también los invito a leer mi libro, ¿cómo no?, para que también nos apoyen y que sigamos aportando más, sobre todo a la comunidad que necesita el apoyo a la salud mental. Otro que es muy bueno y que me gusta muchísimo, que es uno pues muy conocido, pero yo creo que nunca, bueno, más bien creo que siempre podemos aprender de él, es el del Principito, y que creo que se adapta desde a los niños y que si a lo mejor lo volvemos a leer ya que somos adultos, vamos a entender sin duda alguna, vamos a tener otra percepción de las cosas y vamos a poder entender mejor el mensaje. Y también el del Alquimista de Pablo Coelho, creo que es un libro pues ya hasta se imparte en secundarias, en preparatorias, y es una buena manera de empezar con la lectura porque es una lectura muy sencilla y es una lectura que nos hace sentir bien y con la que nos podemos identificar todos. Me espero las indicaciones del consulado mexicano para que me digan cómo estamos en tiempo y así poder hacer un cierre correcto. Y agradeciendo nuevamente la invitación por la colaboración. Dulce, ¿estás por ahí? Además de las madres de familia, ¿en qué materia de salud mental, cómo puede afectar a los niños el tener una alternancia entre clases presenciales y a distancia? Ok. ¿Y qué podemos hacer que nos ayude? Ok. Respecto a la cuestión de las madres de familia y cómo puede afectar eso a los niños, creo que eso va a afectar bastante, sobre todo si no tenemos una rutina. Por eso yo hacía hincapié en la importancia de tener una rutina desde casa, porque sin duda alguna va a ser un cambio muy drástico el regreso a clases una vez que finalice la pandemia, y esto tiene que ver mucho también con la conducta. Pero si estamos bien enfocados en las actividades de los hijos y les vamos planeando como que esta rutina junto con la alimentación, la actividad en casa, si nos podemos poner a brincar la cuerda estando en casa, si tenemos tiempo para recreación, a lo mejor si tienes algún parque cerca de tu casa, salir y tomar aire fresco nos vendría bien. Este tipo de actividades, pero bien planeadas porque vamos a ir formando los hábitos. Entonces hay que estar al pendiente de sí dirigir muy bien las actividades y calendarizar para que el niño al momento de regresar a clases por lo menos entienda lo que es una rutina y que en cuestiones de tiempo no sea tan complicado. Sinceramente creo que ahorita tanto psicólogos como médicos y personal o sociedad civil estamos descubriendo estas formas y cómo están impactando. Sin duda van a tener un impacto y si alguien ve una conducta que sea más aguda, pues acercarse a algún psicólogo, a un especialista para que los pueda apoyar y sobre todo abordar la situación que están viviendo en cada familia. Respecto al insomnio, estoy leyendo que qué podemos hacer que nos ayude a las personas que tenemos insomnio. Algo que ha resultado muchísimo es la alimentación. Hay que tener mucho cuidado y estar muy atentos a lo que estamos consumiendo. De repente empezamos a ingerir más frutas, empezamos a ingerir más alimentos chatarra. No sé si recuerdan que al inicio de la pandemia veíamos a todas las personas haciendo el pie de limón en casa, el pastel helado, y de repente el pastel de chocolate, que incluso se fueron como viralizando este tipo de recetas,
y empezamos con toda esta parte de ser un chef en casa, que es algo que la verdad a mí me encantaba, pero hay que poner mucha atención en la alimentación, en las horas del sueño, en las cuestiones también que estamos viendo, las personas que estamos frecuentando, porque, y también lo que decía al principio, las fake news. Muchas personas han mencionado que sienten alerta o sienten que se desencadena una especie de ansiedad cuando están viendo las diferentes estadísticas, tanto de personas contagiadas como de personas que han fallecido. Entonces hay que poner atención en las ligas que estamos compartiendo por WhatsApp, hay que poner atención también en los memes que estamos recibiendo, lo que estamos compartiendo, qué tanto uso le estamos dando también a las redes sociales, porque la luz tiene una afectación del sueño. No sé si sea la persona que nos hizo la pregunta, pero ¿qué tiempo estás utilizando tu celular? Yo creo que partiendo de ahí podemos tal vez encontrar una razón y en lo que podemos hacer un uso positivo solamente a nuestro aparato electrónico y disminuir el uso también de redes sociales, va a poder ayudar a disminuir el insomnio. También la lectura nos ayuda bastante cuando tenemos este problema. Y otra de las cuestiones que te lo comparto de manera personal, el aceite de lavanda también nos ayuda bastante al momento de estar más relajados, y el practicar yoga también es algo que nos va a ayudar a poder mejorar la calidad del sueño. Y voy a cerrar con esta, no sé si hay otra pregunta. Okay. Juan Diego pregunta, ¿la lectura en sí misma es una excelente terapia para luchar contra el estrés? ¿No lo crees así? Más lectura, menos TV. Creo que sí, yo también comparto el pensamiento o la reflexión de Juan Diego respecto a la lectura, y creo que sí estamos cayendo en un exceso respecto a las redes sociales y el uso sobre todo de electrónicos, ya sea televisión, series y demás. Creo que hay que desconectarnos para conectarnos con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Estoy recibiendo un mensaje por parte del consulado. Me toca cerrar esta conferencia, por lo que yo agradezco ampliamente la invitación. Es para mí un honor el poder haber sido seleccionada para impartir este tema, y sobre todo también agradecer a la Secretaría de Salud, al secretario Enrique Clausen, que se ha encargado de dar este respaldo a esta iniciativa de salud mental, a Radio Lobos FM, que ahí me escuchan todos los días desde las 6 de la mañana y a las 7:30 con cápsulas informativas de salud mental. Al mismo tiempo que agradezco a TV Azteca Sonora Noticias, a Hechos Meridiano y Hechos PM, que me han estado apoyando durante toda esta pandemia y que han estado apoyando a Secretaría de Salud con estas cápsulas informativas. Estamos meramente preocupados, pero más ocupados por poder proporcionar las herramientas necesarias para todos los sonorenses, sobre todo en esta materia de salud mental. Y bien recordarles que también por parte de Cultura, la Secretaría y el Director General de Cultura, Mario Huelpo, hoy a las 5 de la tarde vamos a tener una presentación de agenda cultural por redes sociales. Mis redes sociales y contacto es @JuliaCastroG. Ahí me pueden encontrar y ahí está toda la información de la fundación y la venta de los libros. Así que sin más, les agradezco y espero que se encuentren bien. Espero pronto poder estar allá en Arizona y poder seguir compartiendo más experiencias y sobre todo más proyectos de desarrollo e impacto social. Para mí un honor, espero que disfruten su día y pues yo soy Julia Castro, un placer haberlos acompañado el día de hoy.